Estamos hablando del candidato a presidente que tiene 100 propiedades compradas con dinero en efectivo. Estamos hablando de ese tipo. Y así parece que Flavio Bolsonaro salió del radar de la prensa, ¿sabes? El tipo que compró 100 propiedades con dinero en efectivo, con el esquema de rachadiña prácticamente comprobado, y luego encontraron una falla formal en el proceso para detener la investigación. Seamos honestos, para presidir el país, ¿verdad? Entonces, lo repito, todo el mundo tiene que responder por sus actos, según la ley y de acuerdo con la gravedad de los actos cometidos. Piensa mal. Y para completar, todavía tenemos al ex líder del gobierno, Jacques Wagner, involucrado ahí con el ex socio de Daniel Borcaro, también con una serie de actividades que generan cuestionamientos, incluso entre sus propios correligionarios. Sí, ¿cómo ve usted estas crisis y de qué manera esto puede afectar su campaña? Mire, para mí, la cuestión de la ética está por encima de cualquier otra. Por encima de la cuestión partidista, por encima de cuál es la religión de la persona, cuál es el equipo de fútbol de la persona. Ética es ética. Y el aprecio que yo tengo por el presidente Lula es que él, al contrario de su antecesor, que cambió al ministro de Justicia, cambió al director general de la Policía Federal, cambió al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro para proteger a su hijo, que es Flavio Bolsonaro, actual presidente candidato a la presidencia de la República, ¿verdad? El presidente no hace eso. Al contrario, él tuvo una conversación con André Mendonça, puso todo a disposición para aclarar lo que sea, y dijo, si mi hijo, si mi ministro, quien sea, hizo algo mal, va a pagar en la medida del error, ni más ni menos. Si se equivocó mucho, pagará mucho, si se equivocó poco, pero todos van a pagar según la ley. Porque la ley está para cumplirse. No es el caso del bolsonarismo. Hay 3 ministros de Bolsonaro involucrados en el caso Master. La corrupción del caso Master comenzó en el Banco Central del designado por Bolsonaro, El caso Master creció durante los 6 años de la gestión del presidente del Banco Central indicado por Bolsonaro, con la corrupción prácticamente demostrada de 2 directores del Banco Central, y no pasó nada. El propio Flavio tiene un audio pidiendo 130 millones de reales. 130 millones de reales. También necesitamos poner estas cosas en perspectiva. 130 millones de reales para un fondo administrado por el abogado de su hermano, Eduardo Bolsonaro. O sea, todo tiene que ser llevado más allá. No existe eso de que es amigo, es enemigo, es socio, no es pariente. Solo que Lula deja investigar y Bolsonaro no. Pero, ministro, ¿usted cree que por ser jefe de gabinete del presidente de la República, esa persona que tiene acceso a quien va a hablar con el presidente de la República, Marcola se equivocó al haber hecho esa solicitud de préstamo a Roberta Luxinger? Mira, tienes que ver las cosas desde la perspectiva del protocolo ético y todo eso, y de la cuestión jurídica. ¿Verdad? La cuestión jurídica, él tiene que defenderse ante las autoridades, no pagué. Y explicarse, ¿verdad? Y saber si la autoridad competente va a considerar verosímil su explicación. ¿Usted se convenció de esas Ahora inversiones? creo que sinceramente estamos en una situación política que exige mucho cuidado. Que exige mucho. Necesitamos saber que hay mucha gente involucrada con cosas muy grandes en Brasil. El fraude del máster es del orden de 60.000 millones de reales. 60.000 millones de reales. Entonces dices, bueno, si alguien te regala un vino de 1.000 reales, ¿lo aceptas? ¿Verdad? Dices, ¿1.000 comparado con 60.000 millones? No, no lo acepto porque la ley dice que solo puedes recibir regalos de hasta 100 reales, así que paciencia. Si la ley dice que es 100 y la botella de vino cuesta 1.000, tienes que devolvérsela a quien te la regaló. Entonces yo soy, en mi vida personal, sabes que soy de las pocas personas que nunca conoció a Urcara en la vida. Y yo era ministro de Hacienda. El tipo intentó acercarse a mí de todas las formas, nunca se me acercó. ¿Ya ha visto usted a Roberta Luxinger? No, tal vez no la reconozca. Nunca estuve con ella en ningún lugar. Nunca presencié una reunión con ella. Nunca fui convocado. Podría haber sido convocado a una reunión con ella, pero tampoco fue el caso. Entonces, lo que quiero decirte es que en el Ministerio de Hacienda, nosotros, hay unas reglas para que la persona llegue ahí, ¿sabes?
Hay filtros para proteger a la autoridad. No es porque vaya a pasar algo malo, es para proteger a la autoridad. Ahora, la política es un ámbito que necesita una reforma. Si le preguntas a la opinión pública qué piensa de la clase política, tiene muchas razones para considerar a todos sospechosos como principio. Pero no es verdad. Hay gente muy correcta, hay gente que puede cometer errores y hay gente que es criminal. Ahora, en la ética, cada quien tiene que responder por sus actos conforme a la ley. Pero la perdón es solo un complemento muy rápido. Pero la respuesta del propio presidente y de la dirección del PT también, de decir, ¿quién nunca le pidió un préstamo a un amigo? ¿No es también una cierta omisión ante la gravedad de la situación? Porque si fuera su asistente, pasando exactamente por esa misma situación, ese tipo de información no tiene nada de malo, es solo un préstamo de un amigo. Mira esto, el Banco Master financió, por ejemplo, la campaña de Tarcisio y la campaña de Bolsonaro. En 2022, entonces puedes decir algo así como, mira, pero en ese momento nadie podría imaginar que Borcaro fuera, o Setter, que fue quien financió a los dos, que es el cuñado de Borcaro. Nadie podría imaginar que el tipo fuera así. ¿Pero acaso no tienes que tomar las debidas precauciones? ¿No deberías saber quién era el tipo? Entonces, esas preguntas... ¿Será verdad que esa película de segunda categoría costó 134 millones de reales para hacerse? ¿A quién contrataste para hacer esa película? ¿Qué actor de Hollywood contrataste? Entonces, esas preguntas se pueden hacer, pero creo que tenemos que hablar sobre todo lo que está pasando y dejar que la policía trabaje, dejar que el Poder Judicial trabaje. Usted mencionó que la política en el país necesitaría una reforma más o menos en esos términos. Y una de las cuestiones que más se ha planteado en el ámbito macro de la política nacional es el papel del Poder Judicial, en especial del Supremo Tribunal Federal. Y le pregunto esto porque en esta campaña electoral de este año, de 2026, hay 2 escaños al Senado en disputa en cada uno de los estados y las campañas de gobernadores, candidatos a gobernador estatal y de senadores terminan teniendo sinergia. ¿Cómo espera usted que las candidatas, verdad, son 2 candidatas de su fórmula al Senado, Simón Tebes y Mariana Silva, deban comportarse en relación a este debate que involucra al Supremo Tribunal Federal? ¿Deben asumir una defensa del Supremo Tribunal Federal, ya que el campo opuesto al de ustedes ha sido más crítico con el Supremo Tribunal Federal? ¿O usted está de acuerdo en que sí, esta gran reforma política que usted mencionó también debe involucrar a la Suprema Corte? No, una cosa es defender a la Suprema Corte como institución, y ahí yo defiendo la Presidencia de la República, el Congreso Nacional como institución. Otra cosa es que uno juzgue pertinente la conducta de un integrante de un poder del Estado. ¿Entendió? Las cosas no se pueden confundir, ¿verdad? Por eso digo, la cuestión moral es una cuestión individual. Las personas tienen que responder por sus actos, según la ley, los individuos, no las instituciones. Le voy a dar un ejemplo. El comandante general de la Policía Militar aquí en Sao Paulo fue apartado por sospecha de conexión con el crimen organizado. Es la primera vez que pasa esto en Sao Paulo. Comandante general de la Policía Militar. Otros 2 coroneles fueron acusados de pasar información sobre el fiscal Lincoln Gakia al crimen organizado, él que está amenazado de muerte. Otro fue atrapado en una colonia de vacaciones en Campos do Jordão con miembros del crimen organizado. ¿Vas a condenar a la policía militar por eso o vas a condenar a los 3 eventualmente que van a tener derecho a defensa y todo eso? ¿Es la policía militar o son esos miembros que hoy están siendo investigados? ¿Voy a condenar a toda la corporación? No. La policía militar, yo conozco la corporación, conozco a varios, tuve el privilegio de convivir con varios policías militares, personas muy honorables. Te puedo asegurar que estamos hablando del 90% de la corporación del país que quiere servir al estado de São Paulo. Ahora, es el comandante, lo aparta y lo manda. ¿No hubo otro coronel que mató a su propia esposa en casa, una soldado? O sea, hay individuos que se equivocan. Los individuos tienen que ser castigados. Puede ser policía, puede ser juez, puede ser ministro, tiene que responder por sus actos. Eso no puede poner en riesgo el respeto a la institución. La Secretaría de Hacienda aquí del estado de São Paulo está siendo investigada desde hace algún tiempo por el Ministerio Público por escándalos absurdos. Un auditor fiscal llegó a tener 2.000 millones en la cuenta de su madre y ni siquiera fue el gobierno quien lo descubrió, fue el Ministerio Público. ¿Vas a condenar a todos los auditores fiscales de la Secretaría de Hacienda? No.
porque hay personas que deben responder por sus crímenes. En el caso de la mafia del ISS, hubo más de 10 sanciones, suspensiones y prisión. ¿Vas a comprometer a todos los auditores fiscales del municipio por eso? No es así como funciona. Entonces,